Hola a todos, amantes de la historia y los videojuegos. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue el primer videojuego de la historia? Muchos dirán Pong, otros quizás Space Invaders, pero la verdad es que tenemos que retroceder mucho más en el tiempo, hasta la década de los 50. Hoy, vamos a viajar a 1952, a la Universidad de Cambridge, para descubrir la fascinante historia de Oxo, el que es considerado por muchos como el primer videojuego gráfico interactivo. Así es, mientras el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y la televisión a color apenas era un sueño. Un joven estudiante de doctorado llamado Alexander Douglas estaba a punto de hacer historia sin siquiera proponérselo. Pero, ¿cómo es posible que en una época de tubos de vacío y tarjetas perforadas, alguien pudiera crear un videojuego? Para entenderlo, primero tenemos que conocer a la verdadera estrella de esta historia, a la computadora, EDSAC. Hace la EDSAC, que significa Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Era una auténtica bestia para su tiempo. Imaginen una máquina que ocupaba una habitación entera, con kilómetros de cables y más de 3000 tubos de vacío. No tenía teclado ni ratón. Se programaba mediante una cinta de papel perforada. Comparada con nuestros teléfonos móviles, su capacidad de procesamiento era minúscula, pero en aquel entonces era la cúspide de la tecnología. Una de las primeras computadoras con programa almacenado del mundo. Era una herramienta de investigación científica seria, utilizada para cálculos complejos de física, matemáticas y astronomía. Nadie pensaba en usarla para jugar. Nadie, excepto nuestro protagonista, Alexander Douglas. Douglas estaba trabajando en su tesis doctoral sobre la interacción entre humanos y computadoras. Una idea revolucionaria para la época. Quería demostrar que era posible que una persona se comunicara con una máquina de una manera intuitiva y visual. Para ilustrar su punto, necesitaba un ejemplo práctico. Algo sencillo que todo el mundo pudiera entender. Y entonces tuvo una idea brillante. ¿Qué juego es más universal y simple que el 3 en raya? En el Reino Unido lo llaman Noughts and Crosses, y aquí lo conocemos como el gato, la vieja o simplemente 3 en raya. Así nació Oxo. Douglas se puso manos a la obra y programó el juego para la computadora EDSAC Shadows. El monitor de la EDSAC no era una pantalla como las de hoy, sino un tubo de rayos catódicos de 35 por 16 puntos. Era una pantalla muy rudimentaria, pero suficiente para mostrar un tablero de 3x3. El jugador no usaba un joystick ni un teclado. La interacción se realizaba a través de un dial de teléfono rotatorio, de esos antiguos que hacían clac-clac. El jugador marcaba el número de la casilla donde quería colocar su círculo del ano al NUV. La computadora, por su parte, jugaba con las cruces, siguiendo un algoritmo perfecto. Ahora, imaginen la escena. Estamos en Cambridge, en 1952. Entras en una sala llena de zumbidos y luces parpadeantes. Un científico te invita a sentarte frente a una enorme consola y te pide que juegues al 3 en raya contra esa máquina gigante. Marcas un número en el dial telefónico y casi al instante, ves como un punto de luz se convierte en un círculo en la pequeña pantalla verde. Luego, la máquina piensa por un momento y una cruz aparece en otra casilla. Era pura magia. Por primera vez, una persona podía interactuar en tiempo real con una imagen generada por una computadora. Es importante destacar que el oponente de Oxo, la computadora EDSAC, era invencible. Douglas programó la inteligencia artificial con una estrategia perfecta. Esto significa que lo mejor que un jugador humano podía conseguir era un empate. Nunca se podía ganar a la máquina. Esto no era por limitar al jugador, sino para demostrar la capacidad de la computadora para seguir reglas lógicas complejas y tomar decisiones óptimas en cada turno del juego. Sin embargo, a pesar de ser una creación tan innovadora, Oxo nunca salió del laboratorio de la Universidad de Cambridge. No fue creado con fines comerciales ni de entretenimiento. Era una demostración académica, parte de una tesis doctoral. La computadora EDSAC era única, y solo un puñado de académicos y científicos tuvieron la oportunidad de ver y jugar a Oxo por esta razón. El juego cayó en el olvido durante décadas y no tuvo una influencia directa en el desarrollo de la industria de los videojuegos que nacería años más tarde con pioneros como William Higginbotham y Sue Tennis-Fortu en 1958. Entonces, ¿por qué es tan importante Oxo? Porque fue el primer paso. Fue la primera vez que se combinaron varios elementos que hoy definimos como un videojuego en una pantalla gráfica, una interacción en tiempo real por parte del jugador y una inteligencia artificial que actuaba como oponente. Aunque no fue un producto de masas,
OXO plantó una semilla. Demostró que las computadoras no solo servían para realizar cálculos aburridos, sino que también podían ser una plataforma para la interacción, el juego y la creatividad. Es fascinante pensar que los gráficos espectaculares de los juegos actuales, los mundos abiertos y las complejas narrativas tienen su ancestro más lejano en una simple cuadrícula de puntos verdes en una pequeña pantalla controlada por un teléfono de disco. Alexander Douglas no se propuso inventar los videojuegos, pero con su proyecto académico abrió una puerta que nadie sabía que existía. Hoy en día, existen emuladores que permiten experimentar una simulación de lo que era jugar a OXO en la EDSAC. Es una experiencia simple, claro, pero te transporta a ese momento histórico. Te hace apreciar cuánto hemos avanzado y reconocer el ingenio de aquellos pioneros que, con herramientas increíblemente limitadas, imaginaron el futuro de la interacción entre el ser humano y la máquina. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cuál fue el primer videojuego, puedes sorprenderlos con la historia de OXO. No fue Pong, no fue Space Invaders, fue un humilde juego de 3 en raya, nacido en un laboratorio de Cambridge en 1952, que demostró por primera vez que las computadoras también podían jugar con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. La historia de la tecnología está llena de estas joyas ocultas que merecen ser contadas. ¿Conocían la historia de OXO? ¿Cuál creían ustedes que era el primer videojuego? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Gracias por acompañarme en este recorrido por los orígenes de nuestra pasión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hola, exploradores de lo retro y fanáticos de la historia de los videojuegos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, muy atrás, hasta el año 1952, un momento crucial en el nacimiento de los videojuegos. La mayoría ha oído hablar de OXO, el famoso 3 en raya digital, pero ese mismo año, otro pionero estaba haciendo historia en silencio, uno que sentaría las bases para todo lo que vendría después. Estoy hablando de Christopher Strachey y su increíble programa de damas. Acompáñenme a descubrir cómo, en los albores de la era informática, se gestó uno de los primeros juegos de la historia en una de las primeras supercomputadoras del mundo. Este no es solo un cuento sobre un juego, es la historia de un genio que desafió los límites de la tecnología de su tiempo. Para entender la magnitud de lo que Strachey logró, tenemos que situarnos en 1952. Las computadoras no eran como las conocemos hoy, eran máquinas colosales que ocupaban habitaciones enteras, con una memoria y una capacidad de procesamiento que hoy nos parecerían de risa. En este contexto, en la Universidad de Manchester se encontraba la Manchester Mark I. Una de las primeras computadoras del mundo con programa almacenado, era una bestia de válvulas y cables, ruidosa y compleja, pero para un visionario como Christopher Strachey, era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Strachey, un brillante matemático y científico de la computación, vio más allá de los cálculos numéricos. Se preguntó, ¿podría esta máquina jugar? ¿Podría simular una partida de damas? La idea en sí misma era revolucionaria. En una época en la que las computadoras apenas podían realizar operaciones aritméticas complejas, pensar en programar la lógica, las reglas y la estrategia de un juego de mesa era casi ciencia ficción. El juego de damas, o drafts en inglés, puede parecer simple, pero programar una computadora para que juegue de manera competente es un desafío enorme. Hay que enseñarle las reglas del movimiento, las capturas obligatorias, la coronación de las piezas para convertirlas en reyes y, lo más difícil de todo, una estrategia para tomar decisiones inteligentes. Strachey se propuso hacer precisamente eso. El nombre que le hemos dado en nuestra retrospectiva, Drafts, es un guiño a su nombre original en inglés. Este programa no solo era un juego, era una demostración de poder. Una de sus características más asombrosas para la época fue su interfaz. Junto con OXO, creado ese mismo año, el juego de Strachey fue uno de los primerísimos programas en mostrar imágenes en una pantalla de tubo de rayos catódicos, una pantalla electrónica. Imaginen la escena. Los operadores de la Manchester Mark I, acostumbrados a ver filas interminables de números y símbolos crípticos, de repente ven en la pantalla un tablero de damas. No era una interfaz gráfica como las de hoy, por supuesto. Era primitiva, probablemente representada con caracteres de texto, puntos o símbolos, pero era visual. Podías ver el estado del juego, la posición de las piezas. Por primera vez, una computadora no solo calculaba, sino que se comunicaba visualmente de una forma lúdica y reconocible. Era magia tecnológica. Pero la genialidad de Strachey no se detuvo en la visualización. El mayor obstáculo al que se enfrentó fue técnico.
y fue gigantesco. La memoria de la Manchester Mark I era extremadamente limitada. Hablamos de una memoria que se medía en kilobytes, una fracción minúscula de lo que tiene el smartphone más básico de hoy en día. Programar un juego de damas completo, con su lógica y su capacidad para pensar en los movimientos, requería una cantidad de código que en principio no cabía en la máquina. Aquí es donde brilla el talento de Strachey como programador. Tuvo que optimizar su código de una manera obsesiva. Cada instrucción, cada byte de memoria contaba. Se vio obligado a inventar técnicas de programación increíblemente ingeniosas para condensar un programa complejo en un espacio diminuto. Fue un ejercicio magistral de eficiencia y minimalismo, demostrando que con suficiente ingenio, las limitaciones del hardware podían ser superadas por la brillantez del software. Logró que su programa funcionara Ypsilon, no solo eso, sino que jugaba una partida de damas razonablemente bien. Mientras Strachey realizaba su hazaña en Manchester, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, estaba ocurriendo algo paralelo que añadiría otra capa fascinante a esta historia. En ese mismo año, 1952, otro pionero llamado Arthur Samuel también estaba creando un programa de damas. Samuel trabajaba en IBM y utilizó la computadora IBM 701 para su proyecto. Inicialmente, los programas de Strachey y Samuel eran conceptualmente similares. Ambos intentaban que una máquina jugara a las damas. Sin embargo, el camino de Arthur Samuel tomaría un rumbo que cambiaría el mundo para siempre. A diferencia del programa de Strachey, que era una proeza de programación pero estático en su estrategia, el programa de Samuel estaba diseñado para aprender a lo largo de los años siguientes, hasta 1956, y luego, en versiones mejoradas hasta 1962, Samuel perfeccionó su programa dotándolo de una capacidad rudimentaria de autoaprendizaje. El programa jugaba contra sí mismo miles de veces y cada vez que ganaba o perdía una partida, ajustaba sus parámetros internos, analizaba qué movimientos llevaban a la victoria y cuáles a la derrota y gradualmente se volvía mejor jugador. Este fue uno de los primeros y más famosos ejemplos de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning. El programa de damas de Arthur Samuel se hizo legendario porque demostró de una manera tangible y comprensible para el público que una máquina podía mejorar su rendimiento a través de la experiencia sin ser explícitamente reprogramada para cada nueva estrategia. Llegó a ser tan bueno que podía vencer a jugadores humanos de alto nivel. Entonces, tenemos dos historias paralelas pero conectadas en 1952. Por un lado, Christopher Strachey en el Reino Unido, creando uno de los primeros videojuegos con interfaz gráfica, superando limitaciones de hardware extremas y demostrando que las computadoras podían ser plataformas de entretenimiento interactivo. Su trabajo fue fundamental para establecer el concepto de juego de computadora o como lo entendemos hoy. Por otro lado, Arthur Samuel en Estados Unidos, sentando las bases de la inteligencia artificial en los juegos, creando un programa que no solo jugaba, sino que aprendía. Su legado es inmenso en el campo de la IA y cada vez que escuchamos sobre una IA que vence a un campeón mundial de ajedrez o de Go, podemos trazar una línea directa hasta ese primerizo programa de damas. Aunque el programa de Samuel se llevó gran parte de la fama posterior por su componente de IE, no debemos olvidar la importancia crucial del trabajo de Strachey. Su juego de damas, junto con OXO, marcó el momento exacto en que los videojuegos dejaron de ser una teoría para convertirse en una realidad visible en una pantalla. Fue la chispa que demostró el potencial lúdico de la computación. Strachey no solo fue un pionero en los videojuegos, su carrera posterior estuvo llena de contribuciones fundamentales a la informática, incluyendo conceptos clave en lenguajes de programación y sistemas operativos. Pero su incursión temprana en el mundo de los juegos con su programa de damas en 1952 sigue siendo uno de sus logros más fascinantes y visionarios. Así que la próxima vez que juegues a un juego con gráficos impresionantes o te enfrentes a una IA desafiante, recuerda a Christopher Strachey y su Manchester Mark y recuerda cómo en 1952, con una memoria minúscula y una pantalla de puntos parpadeantes, un hombre demostró que las computadoras no solo servían para calcular, sino también para jugar, para competir y sobre todo para asombrarnos. Es increíble pensar cómo estos primeros pasos, dados hace más de 70 años, han evolucionado hasta la industria multimillonaria y la forma de arte que son los videojuegos hoy en día. La historia de Drafts es un testimonio del ingenio humano y la eterna búsqueda de llevar la tecnología al límite de la imaginación. Espero que hayan disfrutado de este profundo viaje a los orígenes de todo. La historia de los videojuegos está llena de estos héroes olvidados y momentos clave que merecen ser recordados. ¿Conocían la historia de Christopher Strachey? ¿Qué otro pionero de los videojuegos les gustaría que exploráramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, pero no a los años 80 o 90, sino mucho más atrás. Vamos a aterrizar en el año 1958, una época donde los ordenadores eran bestias gigantes que ocupaban habitaciones enteras. En este escenario, un físico brillante llamado William Higginbotham tuvo una idea que cambiaría para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. Imagine esto, están en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Nueva York, es el Día de Puertas Abiertas, un evento anual para mostrar al público el trabajo de los científicos. La gente espera ver cosas serias, complicadas, quizás un poco aburridas. ¿Pero es Chiao o hay algo diferente? Una multitud se agolpa alrededor de una pequeña pantalla redonda, hipnotizada. En ella, un punto de luz salta de un lado a otro, como una pelota de tenis invisible, sobre una línea horizontal que representa la red. Bienvenidos a Tennis for Two, posiblemente el primer videojuego de la historia creado únicamente para entretener. William Higginbotham, su creador, no era un desarrollador de juegos. Era un físico que había trabajado en el proyecto Manhattan, pero notó que las exhibiciones de laboratorio eran bastante estáticas y quería crear algo interactivo para captar la atención de los visitantes. Quería demostrar que la ciencia podía ser divertida. Así que, usando su ingenio y los componentes que tenía a mano, como un osciloscopio y una computadora analógica, construyó algo completamente nuevo. El osciloscopio, ese aparato que normalmente muestra ondas eléctricas, se convirtió en la pantalla del juego. La computadora analógica, diseñada para cálculos complejos, se encargó de simular la física de la pelota. Higginbotham programó las trayectorias, la gravedad e incluso el rebote de la pelota contra el suelo. Los jugadores usaban dos pequeños controladores con una perilla y un botón. Con la perilla ajustaban el ángulo del golpe y con el botón lanzaban la pelota por encima de la red. Era simple pero increíblemente adictivo. El éxito fue inmediato. Durante los días de puertas abiertas, las colas para jugar a Tennis for Two eran larguísimas. La gente, que nunca había visto nada parecido, se quedaba fascinada. Era la primera vez que muchas personas interactuaban directamente con una máquina de una forma lúdica. Estaban participando en una simulación en tiempo real, algo que hoy nos parece normal, pero que en 1958 era pura ciencia ficción hecha realidad. Pensemos en el contexto. Esto fue años antes de Pong, el juego que muchos consideran erróneamente el primer videojuego de tenis. Pong llegó en 1972, 14 años después. La gran diferencia es que Tennis for Two fue creado sin fines comerciales. Higginbotham no patentó su invento. Para él, era solo una curiosidad para un evento, una forma de hacer la ciencia más accesible. Nunca imaginó el impacto que tendría. Una vez que el evento terminó, el juego fue desmontado y sus componentes volvieron a sus usos originales en el laboratorio. Durante casi 20 años, Tennis for Two cayó en el olvido. Fue solo en la década de los 70, durante las batallas legales por las patentes de los primeros videojuegos, que la historia de Higginbotham y su creación resurgió. Se reconoció que su invento era un precursor fundamental de toda la industria. Aunque no lo inventó con la intención de crear un nuevo mercado, Higginbotham demostró algo crucial, aunque las computadoras no solo servían para trabajar o hacer cálculos serios, sino también para jugar para Giversignos. Loop, increíble, y Tennis for Two no es solo su tecnología para la época, sino su filosofía. Nació del deseo puro de entretener y conectar con la gente. Higginbotham quería romper la barrera entre el público y la ciencia, y lo logró de la manera más brillante posible, convirtiendo un complejo equipo de laboratorio en un juguete universal. No había puntuación, solo la simple alegría de pasar la pelota de un lado a otro. Era el juego en su forma más pura. Este juego sentó las bases para todo lo que vino después. Cada vez que tomas un control, tocas la pantalla de tu móvil para jugar, o te pones unas gafas de realidad virtual. Hay un eco de esa pequeña pantalla de osciloscopio en un laboratorio. De Nueva York, en la idea de que la tecnología puede ser una fuente de alegría y conexión social comenzó ahí. Con un punto de luz saltando sobre una línea, Higginbotham no solo creó un juego, abrió una puerta a un universo de posibilidades que hoy damos por sentado. Y es una lección importante. A veces, las mayores innovaciones no vienen de grandes planes de negocio, sino de la simple curiosidad y el deseo de compartir algo divertido con los demás. William Higginbotham no se hizo millonario con su idea, pero su legado es incalculable. Es el abuelo silencioso de una industria que mueve miles de millones y que forma parte de la vida de muchísimas personas en todo el mundo. Así que la próxima vez que juegues a tu videojuego favorito, tómate un segundo para recordar a Tennis for Two. Recuerda a ese físico que, en 1958, solo quería que la gente se divirtiera un poco en un laboratorio. Su pequeño experimento de 2 días cambió el mundo para siempre.
Es una historia fascinante que merece ser contada y recordada. Espero que les haya gustado este viaje al origen de los videojuegos. Nos vemos en la siguiente aventura histórica. Gracias por acompañarnos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era de computadoras gigantes que ocupaban habitaciones enteras, a una época donde los programadores eran pioneros explorando un nuevo universo digital. Vamos a hablar del abuelo de todos los videojuegos de acción, el legendario Spacewar, para entender Spacewar. Primero tenemos que situarnos en el contexto. Estamos a principios de los años 60 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT. Este era el epicentro de la innovación tecnológica, un lugar lleno de mentes brillantes, nerds y hackers, en el sentido original de la palabra, gente apasionada por exprimir al máximo las capacidades de las máquinas. Entre ellos estaba un joven programador llamado Steve Russell. En 1961, el MIT recibió una computadora de última generación, la Digital Equipment Corporation P, de P-1. Comparada con los estándares actuales, sus especificaciones eran modestas. Tenía solo 9 kilobytes de memoria y costaba $120,000 de la época, el equivalente a más de $1 millón hoy. Pero para los estudiantes del MIT era un lienzo en blanco. La PDP-1 tenía una característica revolucionaria: una pantalla de tubo de rayos catódicos, un monitor circular que permitía visualizar gráficos en tiempo real. Esto era algo increíblemente novedoso. Russell y sus amigos del Tech Model Railroad Club, un club de maquetas de trenes que en realidad era un semillero de genios de la computación, quedaron fascinados con la PDP-1. Eran grandes fans de la ciencia ficción, especialmente de las novelas de Ian y Doc Smith y su saga Lensman, llenas de batallas espaciales épicas. Así que se les ocurrió una idea: ¿por qué no usar la nueva computadora para crear una demostración interactiva de sus capacidades? ¿Y qué mejor demostración que una batalla espacial? La idea era simple pero ambiciosa: en 2 naves espaciales controladas por 2 jugadores que se disparan torpedos en un campo de estrellas. Steve Russell se puso manos a la obra. Quería que el juego fuera realista, así que decidió programar una simulación física precisa. Las naves no se movían como en un arcade simple, tenían inercia. Tenías que acelerar para moverte y luego girar y acelerar en la dirección opuesta para frenar. Esto añadía una capa de estrategia y habilidad que era completamente nueva. Pero el detalle más impresionante fue la estrella en el centro de la pantalla. No era solo decorativa. Russell, con la ayuda de sus colegas, programó un campo gravitacional. La estrella atraía a las naves, creando una curva en su trayectoria y la de sus torpedos. Si no tenías cuidado, podías acabar estrellándote contra la estrella. Este elemento añadía un desafío constante y hacía que cada partida fuera impredecible. También programaron un botón del pánico en la tecla de hiperespacio. Al presionarla, tu nave desaparecía y reaparecía en un lugar aleatorio de la pantalla. Era un salvavidas pero arriesgado, porque podías reaparecer justo en medio de un torpedo o demasiado cerca de la estrella. Desarrollar el juego no fue tarea de un solo hombre. Fue un esfuerzo colaborativo. Martin Gritz y Wayne Whiteman ayudaron con el concepto inicial. Dan Edwards creó un programa para generar el fondo de estrellas, basándose en cartas astronómicas reales para que fuera preciso. Peter Sampson escribió el código para mostrar un mapa estelar realista ajotando lentamente. Era un proyecto de pasión, programado en las horas libres, a menudo de noche, para no interferir con el trabajo serio de la universidad. Un gran avance llegó cuando Alan Kotok y Bob Saunders consiguieron unos controladores experimentales. Hasta ese momento, se jugaba usando los interruptores del panel frontal de la PDP-1, lo cual era bastante incómodo. Kotok y Saunders construyeron las primeras cajas de control personalizadas, los ancestros de los joysticks y gamepads modernos. Eran pequeñas cajas de madera con interruptores para girar, acelerar, disparar y activar el hiperespacio. Esto hizo que el juego fuera infinitamente más intuitivo y divertido. En 1962, Spacewar estaba listo. La primera versión se completó en unos 6 meses con total de 200 horas de programación. El resultado fue mágico. Los estudiantes y profesores del MIT se agolpaban alrededor de la PDP-1 para jugar o simplemente para ver. Se organizaban torneos y la competitividad era feroz en Spacewar. Se convirtió en un fenómeno dentro de la comunidad del MIT, pero su influencia no se detuvo ahí. La cultura hacker de la época se basaba en compartir el conocimiento. El código de Spacewar no se vendió, se distribuyó libremente. La gente de Digital Equipment Corporation, la empresa que fabricó la PDP-1, quedó tan impresionada que empezaron a incluir una copia de Space con cada nueva computadora que vendían. Lo usaban como programa de diagnóstico para probar que la máquina y la pantalla funcionaban correctamente. Esto significó
que Space War se extendió a universidades y laboratorios de investigación de todo el país y eventualmente del mundo. Cualquier lugar que tuviera una PDP-1 pronto tenía una comunidad de jugadores de Space War. Cada comunidad añadía sus propias modificaciones y mejoras al código fuente abierto. Se añadieron nuevas reglas, límites de tiempo, sistemas de puntuación e incluso naves invisibles. El juego evolucionaba constantemente gracias a la creatividad de sus jugadores. Space War sentó las bases de la industria de los videojuegos. Fue el primer juego en tener una comunidad de jugadores dedicada. Fue el primer esport, con torneos organizados y campeones reconocidos. Fue el primer juego que demostró que las computadoras no solo servían para hacer cálculos serios, sino que también podían ser una fuente de entretenimiento y arte. Su legado es inmenso. Nolan Bushnell, quien más tarde fundaría Atari, jugó Space War en la Universidad de Utah y quedó fascinado. Su primer intento de comercializar un videojuego fue Computer Space, en 1971, que era esencialmente una versión de Space War para máquinas de arcade. Aunque Computer Space no fue un gran éxito comercial, fue el primer videojuego arcade disponible públicamente y allanó el camino para el siguiente gran éxito de Bushnell, Pong. Sin Steve Russell y sus amigos del MIT, sin su pasión por la ciencia ficción y su ingenio para la programación, la historia de los videojuegos sería muy diferente. Space War no fue solo un juego, fue una declaración. Demostró que la interacción hombre-máquina podía ser divertida, desafiante y social. Encendió la chispa que daría lugar a una industria multimillonaria que hoy define el ocio de millones de personas. Así que la próxima vez que juegues a un shooter espacial o compitas en un torneo online, recuerda a Space War. Recuerda a ese grupo de estudiantes del MIT que, en una fría habitación llena de cables y tubos de vacío, crearon una galaxia en una pequeña pantalla redonda y nos invitaron a todos a jugar en ella. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre el fascinante mundo de la tecnología. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos amantes de los videojuegos y exploradores de la historia digital. Hoy vamos a viajar en el tiempo, mucho antes de que las consolas dominaran nuestras salas de estar, a una época de luces de neón, sonidos electrónicos y la emoción de meter una moneda en una máquina. Vamos a hablar del Big Bang de los videojuegos arcade, del abuelo de todo lo que conocemos y amamos hoy. Nos vamos a 1971 para descubrir la increíble historia de Computer Space. Imaginen esto, está a finales de los años 60, principios de los 70. Los ordenadores son gigantescos, ocupan habitaciones enteras y cuestan una fortuna. La idea de que una persona común y corriente pudiera interactuar con uno por pura diversión era ciencia ficción. Pero en los pasillos de la Universidad de Utah, dos jóvenes visionarios llamados Nolan Bushnell y Ted Dabney estaban a punto de cambiarlo todo. Bushnell, un estudiante de ingeniería eléctrica con una mente inquieta y un espíritu emprendedor, se topó con un juego llamado Space War en un ordenador DEC PDP-1-AN. Este juego, creado por Steve Russell y otros en el MIT, era una batalla espacial entre dos naves que se disparaban torpedos mientras orbitaban una estrella. Bushnell quedó absolutamente fascinado, no solo por el juego en sí, sino por el potencial que vio en él. Él pensó, si esto es tan adictivo en un laboratorio universitario, ¿qué pasaría si pudiéramos llevarlo a las masas? La idea era radical, sacar los videojuegos de los laboratorios y llevarlos a los bares, a las salas de recreo, a los lugares donde la gente iba a divertirse. Pero había un problema gigantesco, a un PDP-1 costaba más de $100,000. Era imposible construir un negocio alrededor de una máquina tan cara. La solución de Bushnell fue tan brillante como audaz. En lugar de usar un ordenador de propósito general, construiría una máquina dedicada, un hardware diseñado específicamente para jugar a un solo juego. Así nació el concepto del videojuego arcade. Junto a su amigo y colega Ted Dabney, Bushnell se puso manos a la obra. Fundaron una pequeña empresa llamada CCG Engineering. Curioso nombre, ¿verdad? CCG es un término astronómico que se refiere a la alineación de tres cuerpos celestes. Una metáfora perfecta para lo que estaban a punto de lograr a la alineación de la tecnología, el entretenimiento y el comercio. El desafío técnico era enorme. Tenían que replicar la experiencia de Space sin un sistema operativo, sin una CPU como las conocemos hoy. Todo tenía que hacerse con circuitos lógicos, con transistores, diodos y resistencias. Dabney, con su increíble talento para la electrónica, fue el arquitecto principal de este milagro tecnológico. Creó un sistema de video personalizado que podía mover puntos en una pantalla de televisión en blanco y negro. Fue una proeza de ingeniería para la época, creando gráficos en movimiento con hardware puro. Su primer prototipo era tosco, una caja de madera con una televisión en blanco y negro y un panel de control improvisado. Lo instalaron en un bar cerca de la Universidad de Stanford para ver la reacción de la gente.
y la reacción fue explosiva. La gente hacía cola para jugar. La máquina recaudaba monedas a un ritmo que ni ellos mismos podían creer. Estaban ante algo grande, muy grande. Con la prueba de concepto validada, Bushnell sabía que necesitaban un socio para la fabricación en masa. Aquí es donde entra en escena Nutting Associates, una empresa que ya fabricaba juegos electromecánicos. Bushnell les presentó su idea y, aunque con cierto escepticismo inicial, vieron el potencial. Nutting Associates contrató a Bushnell como ingeniero jefe y acordó fabricar y distribuir su juego. Así, en noviembre de 1971, nació oficialmente Computer Space. Y su diseño era algo de otro mundo. La cabina, diseñada por el propio Nolan Bushnell, era una obra de arte futurista. Una carcasa de fibra de vidrio con curvas suaves y sinuosas, disponible en colores vibrantes como azul, rojo, verde y amarillo. Parecía una escultura sacada de una película de ciencia ficción de los años 70. El objetivo era claro, que la máquina gritara ¡futuro! Desde el otro lado de la sala, el juego en sí era una versión para un solo jugador de Space War. Controlabas una nave espacial con 4 botones, uno para girar a la izquierda, otro a la derecha, uno para disparar y otro para activar el hiperespacio, un movimiento desesperado que te teletransportaba a un lugar aleatorio de la pantalla con el riesgo de explotar. Tu objetivo era simple: destruir a 2 platillos voladores controlados por la máquina antes de que se acabara el tiempo. Si lo lograbas, ganabas más tiempo de juego. El sonido también era primitivo, pero efectivo. Un zumbido constante del motor de tu cohete, el piu-piu de tus disparos y la explosión cuando eras alcanzado. Todo contribuía a una experiencia inmersiva y novedosa. Por primera vez en la historia, la gente podía pagar una moneda de 25 centavos y controlar imágenes en una pantalla de televisión. Era pura magia tecnológica. Sin embargo, a pesar de su diseño innovador y su tecnología revolucionaria, Computer Space no fue el éxito masivo que Bushnell esperaba. Se fabricaron alrededor de 1.500 unidades, una cifra respetable, pero no el fenómeno que rompería el mercado. ¿Por qué? La principal razón fue su curva de aprendizaje. El juego era difícil, muy difícil. Pensemos en el público de la época. Estaban acostumbrados a juegos electromecánicos simples, como flippers o galerías de tiro. Computer Space requería coordinación, estrategia y entender la física de la inercia y el movimiento en un entorno de gravedad cero. Los 4 botones eran demasiado para el jugador casual que solo quería pasar un buen rato en el bar. La leyenda cuenta que el manual de instrucciones decía: la única forma de dominar el juego es jugando una y otra vez. Y aunque eso es genial para la rejugabilidad, era intimidante para los novatos. El propio Bushnell llegó a la conclusión de que para tener éxito, un juego arcade debía ser fácil de aprender, pero difícil de dominar. Computer Space fallaba en la primera parte. A pesar de su éxito comercial moderado, el legado de Computer Space es absolutamente monumental. Fue el primer videojuego arcade comercializado de la historia y el primer videojuego disponible para el público general. Abrió la puerta a toda una industria, demostró que había un mercado para el entretenimiento interactivo electrónico y, lo más importante, la experiencia con Computer Space le dio a Nolan Bushnell y Ted Dabney una lección invaluable. Aprendieron que la simplicidad era la clave. Con este conocimiento, dejaron Nutting Associates y fundaron su propia compañía. ¿Recuerdan el nombre que querían usar originalmente? Sisiki, pues ya estaba registrado. Así que eligieron su segunda opción, un término del juego de mesa japonés Go. Ese nombre era Atari An. Un año después, en 1972, Atari lanzaría un nuevo juego. Un juego increíblemente simple basado en el tenis de mesa, con solo un dial para controlar una paleta y una pelota que rebotaba. Ese juego se llamó Pong, y el resto, como dicen, es historia. Pong se convirtió en el fenómeno que Computer Space no pudo ser, catapultando a Atari y a toda la industria de los videojuegos a la estratosfera. Pero nada de eso habría sido posible sin el pionero, sin el primer valiente paso hacia lo desconocido. Computer Space fue ese paso, fue la chispa que encendió la llama. Aunque a menudo es eclipsado por su sucesor más famoso, Pong, su lugar en la historia es innegable e insustituible. Es el Adán y Eva de los videojuegos arcade. La próxima vez que juegues a tu título favorito, ya sea en una consola de última generación, en tu PC o en tu móvil, recuerda esa extraña máquina de fibra de vidrio de 1971. Recuerda la visión de Nolan Bushnell y el genio de Ted Dabney. Recuerda el juego que fue considerado demasiado difícil para los bares, pero que demostró que el futuro del entretenimiento estaba en nuestras manos, controlando píxeles en una pantalla. Computer Space no fue solo un juego,
fue una declaración, una profecía de la revolución digital que estaba por venir. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al amanecer de los videojuegos. Cuéntame en los comentarios, ¿llegaste a ver alguna vez una máquina de Computer Space en persona? ¿Cuál es tu primer recuerdo de un juego arcade? Me encantará leerlos. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la chispa que encendió la hoguera de la industria de los videojuegos? Si hoy tenemos universos complejos en nuestras pantallas, todo se lo debemos a un comienzo muy humilde, a 2 palitos y un puntito. Hoy viajamos en el tiempo a 1972, al nacimiento de una leyenda en Pong. Imagina la escena en Estados Unidos, principios de los 70. La tecnología digital es algo de laboratorios y grandes corporaciones. La idea de jugar en una pantalla es ciencia ficción para la mayoría. En este contexto, una joven empresa llamada Atari, fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney, está a punto de cambiarlo todo, y lo harán gracias a un ingeniero novato, Ian Alcorn. Alcorn acababa de ser contratado por Atari como ejercicio de entrenamiento. Nolan Bushnell le asignó una tarea aparentemente simple en crear un juego de tenis de mesa digital. La idea no era completamente nueva, ya existían prototipos en laboratorios universitarios, pero la visión de Bushnell era diferente. Quería llevarlo a las masas, sacarlo del laboratorio y ponerlo en bares, salones recreativos y, finalmente, en los hogares de todo el mundo. Ian Alcorn se puso manos a la obra. Sin tener experiencia previa en diseño de videojuegos, construyó el prototipo de Pong. El juego era minimalista hasta el extremo en 2 rectángulos verticales que los jugadores controlaban con un dial, representando las paletas y un pequeño cuadrado que rebotaba entre ellas la pelota. No había gráficos espectaculares ni historias profundas, solo la pura y adictiva jugabilidad de golpear una pelota. Alcorn añadió algunos toques geniales. Por ejemplo, dividió cada paleta en 8 segmentos. Si la pelota golpeaba los segmentos centrales, salía en un ángulo predecible, pero si golpeaba los bordes, el ángulo de rebote cambiaba, añadiendo un elemento de estrategia y habilidad. Además, a medida que el juego avanzaba, la velocidad de la pelota aumentaba gradualmente, haciendo cada punto más tenso y emocionante. Y no podemos olvidar el sonido, esos icónicos beeps y bops que se convirtieron en la banda sonora de una generación. Una vez que el prototipo estuvo listo, decidieron probarlo en un lugar real. Llevaron la primera máquina arcade de Pong a un bar local en Sunnyvale, California, llamado Andy Capp's Tavern. La instalaron en una esquina, un poco escéptico sobre cómo reaccionaría la gente. La respuesta fue inmediata y abrumadora. A los pocos días, el dueño del bar llamó a Atari con un problema. La máquina se había estropeado. Cuando Ian Alcorn fue a revisarla, descubrió la avería en el mecanismo de las monedas. Estaba tan lleno que no cabía ni una masa. La gente no podía parar de jugar. Estaban haciendo cola para meter sus monedas de 25 centavos y experimentar esa nueva forma de entretenimiento digital. El éxito en Andy Capp's Tavern fue la prueba que necesitaban. Atari se lanzó a producir máquinas de Pong en masa. La demanda era tan brutal que no daban abasto. Otras compañías, viendo el filón, empezaron a crear sus propias versiones y clones. De repente, los salones recreativos, que hasta entonces estaban dominados por pinballs y juegos electromecánicos, se llenaron de pantallas parpadeantes y los sonidos electrónicos de Pong. El impacto fue monumental. Pong no fue el primer videojuego de la historia, pero sí fue el primero en alcanzar un éxito comercial masivo y consolidar la industria. Demostró que había un mercado gigantesco para el entretenimiento interactivo. Hizo que el nombre Atari se convirtiera en sinónimo de videojuegos, pero la revolución no se detuvo en los salones recreativos. El siguiente paso lógico era llevar la experiencia a casa. En 1975, Atari lanzó la versión doméstica de Pong. Se trataba de una consola que se conectaba directamente al televisor. La gente ya no tenía que ir a un bar para jugar. Podían hacerlo desde la comodidad de su sofá. La campaña de marketing para la consola doméstica de Pong fue un éxito rotundo, especialmente durante la temporada navideña. Se vendieron cientos de miles de unidades, creando un nuevo mercado, el de las consolas de videojuegos domésticas. Familias enteras se reunían alrededor del televisor, moviendo los diales y compitiendo por ver quién era el mejor en Pong. Fue un fenómeno cultural. Pong sentó las bases de todo lo que vendría después. Su simplicidad fue su mayor fortaleza. Era fácil de entender para cualquiera, sin importar la edad o la experiencia previa con la tecnología. Rompió la barrera entre el ser humano y la máquina de una forma lúdica y accesible. El legado de Pong es innegable. Abrió la puerta a la creatividad y la innovación, inspirando a una generación de programadores y diseñadores a explorar las posibilidades de los videojuegos. Sin el éxito atronador de Pong, ¿habríamos tenido Space Invaders, Pac-Man o Super Mario Bros? Es difícil imaginarlo. Hoy, más de 50 años después,
Pong puede parecer increíblemente simple en comparación con los juegos actuales, pero su importancia histórica es gigantesca. Fue el Big Bang del universo de los videojuegos, la primera superestrella que demostró al mundo el poder y el potencial del juego digital, así que la próxima vez que enciendas tu consola de última generación y te sumerjas en un mundo fotorrealista, tómate un segundo para recordar. Recuerda a Alan Alcorn, a Atari y a ese sencillo juego de tenis de mesa digital. Recuerda a Pong, el juego que lo empezó todo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que la primera consola de videojuegos doméstica del mundo se lanzó hace más de medio siglo? Hoy viajamos en el tiempo hasta 1972 para descubrir la historia de la Magnavox Odyssey, la máquina que lo empezó todo. Antes de la PlayStation, la Xbox o incluso la Nintendo original, existió la Odyssey. Esta no era solo una consola, fue una revolución. Pero para entender su importancia, primero tenemos que hablar de su creador, el visionario Ralph Baer. Ralph Baer, a menudo llamado el padre de los videojuegos, era un ingeniero con una idea radical. A mediados de la década de 1960, mientras trabajaba en una empresa de electrónica militar, se le ocurrió algo que cambiaría el entretenimiento para siempre. Baer pensó: ¿y si pudiéramos usar nuestros televisores para algo más que solo ver programas? ¿Y si pudiéramos interactuar con ellos, jugar con ellos? En ese momento, la idea era casi de ciencia ficción. Los televisores eran cajas tontas que recibían una señal. Y punto. La noción de controlarlas activamente era impensable para la mayoría. Pero Baer no se rindió. Empezó a experimentar en secreto en su laboratorio, creando prototipos con componentes electrónicos básicos. Su primer prototipo funcional, creado en 1967, fue apodado la Brown Box o caja marrón por su simple carcasa de madera. No se parecía en nada a las consolas que conocemos hoy. Era un dispositivo analógico, no digital, y no usaba cartuchos de software complejos. Los juegos eran circuitos integrados en la propia máquina. Con la caja marrón bajo el brazo, Baer y su equipo buscaron una empresa que estuviera dispuesta a apostar por su invento. Después de varios rechazos, finalmente encontraron un socio a Magnavox, una importante compañía de televisores y electrónica de la época. Vieron el potencial de vender un dispositivo que le daría a la gente una nueva razón para comprar un televisor. Tras un proceso de refinamiento y diseño, la caja marrón se transformó en la Magnavox Odyssey y se lanzó al mercado estadounidense en septiembre de 1972. Imagina la escena: entrar a una tienda y ver por primera vez una caja que te prometía jugar en tu propio televisor. El precio de lanzamiento era de unos $100, que ajustados a la inflación de hoy serían más de $700. No era baratao, pero ofrecía una experiencia completamente nueva. Entonces, ¿cómo era jugar a la Odyssey? Bueno, era muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La consola se conectaba al televisor y mostraba formas muy simples en la pantalla, en generalmente 2 o 3 puntos de luz cuadrados, que representaban a los jugadores y a veces una pelota y una línea vertical en el centrón. Eso era todo. No había gráficos complejos, ni colores, ni sonido. La consola solo podía mostrar imágenes en blanco y negro. Aquí es donde entra la parte más fascinante y creativa de la Odyssey: las superposiciones de plástico o overlays. Como la consola no podía generar escenarios, venía con unas láminas de plástico transparente que se pegaban a la pantalla del televisor por estática. Estas láminas tenían dibujados los campos de juego en una cancha de tenis, un campo de hockey, una ruleta, etc. De repente, esos simples puntos blancos se convertían en jugadores en un entorno imaginario. Pero la inmersión no terminaba ahí. La caja de la Odyssey venía llena de accesorios físicos en dados Fischels, G-Poker, tableros de juego y tarjetas con puntuaciones. Muchos de los juegos eran en realidad experiencias de mesa que usaban el televisor como un componente electrónico. Por ejemplo, en un juego de preguntas, usarías las tarjetas y el tablero, y los puntos en pantalla te dirían quién debía responder o avanzar. Era una mezcla única entre el mundo de los juegos de mesa y el naciente universo digital. La consola venía con 2 mandos bastante grandes y rectangulares. Cada uno tenía 3 perillas, una para el movimiento horizontal, otra para el vertical y una tercera más pequeña llamada English, que controlaba el movimiento de la pelota en juegos como el tenis de mesa. Los controles eran totalmente analógicos, lo que requería mucha delicadeza y práctica. No había un botón de reinicio en los mandos. Para empezar una nueva partida, tenías que pulsar un botón en la propia consola. Uno de los juegos más famosos fue, sin duda, Table Tennis o tenis de mesa. 2 puntos blancos controlados por los jugadores y un tercer punto que rebotaba entre ellos. ¿Te suena familiar? Sí. Este concepto sentó las bases para el legendario Pong de Atari, que se lanzaría unos meses después. De hecho,
La similitud entre table tennis y Pong fue tan grande que Magnavox demandó a Atari y a otras compañías por infracción de patente. Y ganaron. La patente de Ralph Baer sobre la tecnología de videojuegos interactivos para televisión era sólida, y durante años, muchas empresas tuvieron que pagar licencias a Magnavox para poder lanzar sus propias consolas y juegos. Esto demuestra lo pionera que fue realmente la idea de Baer. Además del tenis de mesa, la Odyssey ofrecía una variedad sorprendente de experiencias. Había juegos de persecución como Gato y Ratón, juegos de deportes como hockey y fútbol, e incluso juegos educativos como States, donde tenías que mover tu punto de luz a la capital correcta en un mapa de Estados Unidos que venía en un overlay. Una de las expansiones más notables fue el primer periférico de pistola de luz de la historia para una consola doméstica. Law Shooting Gallery era un rifle de plástico que se vendía por separado. Con él podías jugar a juegos de tiro donde apuntabas a los puntos de luz que se movían por la pantalla. Era increíblemente innovador para la época. Aunque la tecnología era simple en el rifle, solo detectaba una fuente de luz, por lo que podías engañarlo apuntando a una bombilla. A pesar de su genialidad, la Odyssey enfrentó algunos desafíos de marketing. Mucha gente creía erróneamente que la consola solo funcionaba con televisores Magnavox, una confusión que la compañía no se esforzó mucho en aclarar. Esto limitó significativamente su mercado potencial. Al final de su ciclo de vida en 1975, la Magnavox Odyssey había vendido alrededor de 350.0 unidades. Puede que no parezca mucho en comparación con las cifras de ventas de hoy, pero fue suficiente para demostrar que existía un mercado para los videojuegos en el hogar. Abrió la puerta para que empresas como Atari y más tarde Nintendo y Sega construyeran un imperio. La Magnavox Odyssey no tenía la potencia de una PlayStation 5, ni la librería de juegos de Steam, ni la portabilidad de una Switch. Era una máquina simple, analógica y peculiar, pero su legado es inmenso. Fue el primer paso, la chispa que encendió la increíble industria que amamos hoy. Cada vez que enciendes tu consola, recuerda que todo comenzó con una caja marrón, unas láminas de plástico, y la brillante imaginación de Ralph Baer fue el génesis de todo, la prueba de que un televisor podía ser una ventana a nuevos mundos interactivos. La Magnavox Odyssey no fue solo un producto, fue el nacimiento de una forma de arte. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado de los videojuegos. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, directamente a 1973, mientras la carrera espacial real entre Estados Unidos y la Unión Soviética empezaba a enfriarse. Una nueva competencia despegaba en un lugar inesperado a los salones recreativos. Esta es la historia de Space Race, el segundo juego de una compañía que cambiaría el mundo del entretenimiento para siempre, Atari. Para entender la importancia de Space Race, tenemos que retroceder un año, a 1972. Nolan Bushnell y Ted Dabney, los fundadores de Atari, acababan de lanzar Pong. Este simple juego de tenis de mesa se convirtió en un fenómeno cultural y demostró que los videojuegos podían ser un negocio increíblemente lucrativo. El éxito fue tan masivo que Atari se encontró con un problema: no podían fabricar suficientes máquinas de Pong para satisfacer la demanda. Pero Bushnell era un visionario. Sabía que no podían depender de un solo éxito. La industria de los videojuegos era nueva y volátil, y para sobrevivir necesitaban innovar constantemente. Así que, mientras las monedas seguían cayendo en las máquinas de Pong, el equipo de Atari ya estaba trabajando en su próximo gran proyecto. La idea era simple pero atractiva al capitalizar la fascinación del público por la exploración espacial. Así nació Space Race. Lanzado en julio de 1973, el juego era conceptualmente muy diferente a Pong. En lugar de un enfrentamiento directo entre dos jugadores, Space Race era una carrera competitiva hacia la cima de la pantalla. Cada jugador controlaba una pequeña nave espacial, un simple cohete blanco, y el objetivo era esquivar una lluvia de asteroides que se movían horizontalmente por la pantalla. El primer jugador en llegar a la cima ganaba un punto. El control era minimalista, como era común en la época. Solo tenías un botón o palanca para mover tu nave hacia arriba. No podías moverte hacia los lados ni hacia abajo. Solo podías controlar tu ascenso. La clave era el timing. Acelerar en los huecos entre los asteroides. Si te golpeaba uno, tu nave explotaba en una animación simple y reaparecía en la parte inferior de la pantalla, perdiendo un tiempo valioso.
El gabinete del juego, la máquina recreativa en sí, era una obra de arte para su época. Atari entendió desde el principio que la presentación era casi tan importante como el juego. El mueble de Space Race era alto y estaba decorado con ilustraciones llamativas de cohetes y planetas, diseñadas para captar la atención en un ruidoso salón de juegos. El arte del panel lateral y el bisel alrededor de la pantalla sumergían al jugador en la fantasía espacial, mucho antes de que la primera moneda fuera insertada. Desde una perspectiva técnica, Space Race era una maravilla de la ingeniería de su tiempo. Al igual que Pong, no usaba un microprocesador. En su lugar, toda la lógica del juego estaba cableada directamente en circuitos discretos, utilizando chips G-Logical, transistor o TTL. Esto significa que los ingenieros, incluido el propio Ted Dabney, tuvieron que diseñar físicamente los circuitos que controlaban el movimiento de las naves, la generación de asteroides y la detección de colisiones. Era una forma de programación por hardware, una hazaña increíblemente compleja. Sin embargo, a pesar de su innovación y su atractivo tema, Space Race no alcanzó el éxito estratosférico de Pong. Se estima que se produjeron entre 10.000 y 15.000 unidades. Una cifra respetable, pero muy por debajo del fenómeno de su predecesor. ¿Por qué? Hay varias teorías. Primero, la jugabilidad. Aunque la idea de una carrera era buena, la mecánica de solo poder moverse hacia arriba era bastante limitante. Los jugadores a menudo sentían que el éxito dependía más de la suerte que de la habilidad, ya que no podían maniobrar activamente para esquivar los asteroides. Esto reducía la rejugabilidad en comparación con Pong, donde la habilidad del jugador era claramente el factor decisivo. Segundo, la competencia. Para 1973, el éxito de Pong había inspirado a docenas de otras compañías a entrar en el mercado de los videojuegos. Los salones recreativos se llenaron de clones de Pong y nuevos conceptos. Space Race ya no operaba en el vacío. Tenía que luchar por la atención y las monedas de los jugadores. A pesar de no ser un éxito masivo, el legado de Space Race es innegable y sumamente importante. Fue el primer juego de carreras de la historia y el primer título en presentar el objetivo de esquivar obstáculos para llegar a una meta. Este concepto simple sentaría las bases para innumerables juegos futuros. Desde Frogger hasta los Endless Runners que jugamos hoy en nuestros teléfonos móviles, cada vez que juegas a un juego en el que tienes que esquivar tráfico, obstáculos o enemigos para avanzar, estás experimentando una evolución directa de la idea central de Space Race. Además, demostró que Atari no era una compañía de un solo éxito, al lanzar un segundo juego con una temática y una mecánica completamente diferentes. Bushnell y Dabney establecieron a Atari como una fuerza creativa e innovadora en la industria. Mostraron al mundo que tenían más ideas y que estaban aquí para quedarse. Este flujo constante de nuevos juegos se convertiría en el sello distintivo de Atari durante su época dorada. Curiosamente, Atari también licenció el juego a Midway, una división de Bally, que lo lanzó bajo el nombre de Asteroid. No hay que confundirlo con el clásico Asteroids de Atari de 1979. Esta versión de Midway tenía un diseño de gabinete diferente, a menudo más psicodélico, para atraer a un público diferente. Esta práctica de licenciar diseños era común en la época y ayudó a maximizar los ingresos de un solo juego. Hoy en día, encontrar una máquina original de Space Race en funcionamiento es una tarea para coleccionistas dedicados. Es una pieza rara y valiosa de la historia de los videojuegos. Representa un momento crucial de transición, el paso de la novedad inicial de Pong a la construcción de una industria sostenible basada en la creatividad y la innovación constante. Así que la próxima vez que esquives un obstáculo en tu juego favorito, recuerda ese pequeño cohete blanco de 1973. Space Race puede no ser el juego más famoso de Atari, pero su espíritu pionero y su concepto fundamental siguen vivos en el ADN de los videojuegos modernos. Fue el segundo paso de un gigante, un paso crucial que ayudó a lanzar toda una industria hacia las estrellas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Hola amantes de lo retro y pioneros de los videojuegos. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una era donde las salas de arcade eran el epicentro de la innovación y la diversión. Vamos a regresar a 1974. Un año crucial que vio nacer a una leyenda metálica sobre orugas, un juego que definiría un género y cambiaría las reglas del juego para siempre. Hablamos, por supuesto, del icónico Tank. Para entender la historia de Tank, primero tenemos que hablar de su creador, o mejor dicho, de la compañía que lo firmaba en Key Games. Si ese nombre no te suena tan familiar como Atari, es por una muy buena razón. Key Games era en realidad una creación secreta de Atari en aquella época. Los distribuidores de arcade solo compraban una máquina por fabricante. Para saltarse esta limitación y vender más juegos, el fundador de Atari, Nolan Bushnell,
creó una compañía competidora de la nada, contrató a su amigo y vecino, Joe Keenan, para dirigirla, y así nació Key Games. Era una estrategia de negocio brillante y un poco traviesa, digna del salvaje oeste que eran los inicios de la industria del videojuego. Así que, mientras Atari lanzaba sus propios títulos, Key Games operaba como una entidad separada, creando juegos que competían en apariencia con los de su propia casa matriz. Y en 1974 lanzaron su obra maestra, el juego que los pondría en el mapa y que, irónicamente, se volvería tan exitoso que terminaría fusionándose de nuevo con Atari Ends. Juego era Tank. Imagina la escena: entras en una sala de recreativos llena de sonidos electrónicos. Entre las máquinas de pinball y los primeros juegos tipo Pong, ves un gabinete grande y robusto con un arte llamativo, dos tanques enfrentados. Te acercas y te encuentras con algo nuevo. No hay simples perillas o botones. En su lugar, hay dos palancas para cada jugador. Estos no eran los joysticks que conocemos hoy. Eran robustos, mecánicos y cada uno controlaba una de las orugas del tanque. Para avanzar, empujabas ambas palancas hacia adelante. Para girar a la derecha, empujabas la izquierda y tirabas de la derecha. Era un sistema de control que imitaba la conducción de un tanque real, algo completamente inmersivo y novedoso para la época. El concepto del juego era simple pero adictivo. Dos jugadores, cada uno controlando un tanque, se movían por un laberinto de bloques fijos. El objetivo era destruir al oponente con un proyectil antes de que él te destruyera a ti. Cada vez que acertabas, sonaba una explosión satisfactoria y sumabas un punto. El juego funcionaba con un temporizador y al final ganaba quien tuviera más puntos. Parecía sencillo, pero la estrategia era profunda. ¿Te escondías detrás de los muros esperando el momento perfecto? ¿O ibas al ataque directo, confiando en tus reflejos? Pero Tank no solo fue innovador en su jugabilidad y sus controles, fue un pionero tecnológico. Fue uno de los primeros videojuegos en utilizar chips de memoria de solo lectura, o ROM, para almacenar los gráficos. Hasta ese momento, la mayoría de los juegos generaban sus gráficos usando circuitos lógicos discretos, lo que era mucho más complicado y limitante. El uso de ROM para el tanque, las explosiones y el laberinto simplificó enormemente el diseño del hardware y abrió la puerta a juegos con gráficos más complejos y detallados en el futuro. Podríamos decir que sin los avances de Tank, la evolución gráfica de los videojuegos habría sido mucho más lenta. El éxito fue inmediato y masivo. Tank se convirtió en la máquina más vendida de 1974, superando a todos los juegos de la propia Atari. En la estrategia de Key Games había funcionado demasiado bien. El juego era tan popular que los distribuidores querían más y más. Esto llevó a una situación curiosa. La competencia de Atari se había vuelto más exitosa que la propia Atari. Finalmente, a finales de 1974, la farsa llegó a su fin. Atari anunció una fusión con Key Games, absorbiendo su exitosa creación y nombrando a Joe Keenan como presidente de la nueva Atari consolidada. La jugada maestra había concluido. El legado de Tank es inmenso. No solo estableció las bases para todos los juegos de combate vehicular que vendrían después, sino que también popularizó los controles de doble palanca y demostró el poder de la tecnología ROM. El juego tuvo varias secuelas, como Tank II, que añadía la opción de jugar contra la máquina, y Tank 8, una versión para 8 jugadores simultáneos en una pantalla gigante a color. Imagina el caos. La influencia de Tank se puede ver en juegos posteriores de Atari, como Combat, uno de los títulos de lanzamiento de la famosa consola Atari 2600 en ese cartucho, que venía incluido con la consola para millones de jugadores. Era en esencia una versión doméstica y mejorada de Tank. Llevó esa misma jugabilidad adictiva de las salas de arcade a los salones de nuestras casas, creando innumerables rivalidades entre hermanos y amigos. Hoy en día, jugar a Tank en su gabinete original es una experiencia de arqueología digital. Sentir la resistencia de esas palancas, ver los gráficos simples pero efectivos en el monitor de tubo de rayos catódicos y escuchar esos sonidos monofónicos crudos es transportarse a un momento fundacional de nuestra afición. Nos recuerda que a veces las ideas más sencillas son las más poderosas y que la innovación no siempre viene de donde la esperamos. Así que la próxima vez que juegues a un juego de tanques o a cualquier título que te permita controlar un vehículo con precisión, recuerda al abuelo de todos ellos. Recuerda a Tank, el juego que nació de una estrategia corporativa audaz, que rompió barreras tecnológicas y que sobre todo nos demostró lo increíblemente divertido que podía ser volar a tu amigo en pedazos pixelados. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Cuéntame en los comentarios, ¿llegaste a jugar a Tank o a su versión para Atari 2600 Combat? Me encantará leer tus experiencias. Nos vemos en el próximo video.
Hola a todos y bienvenidos a otro viaje en nuestra máquina del tiempo de los videojuegos. Hoy vamos a retroceder hasta 1974, un año clave en la historia del entretenimiento digital. Mientras el mundo escuchaba a ABBA ganar Eurovisión y veía a Muhammad Ali recuperar su título mundial, en los salones recreativos estaba a punto de nacer una leyenda que cambiaría para siempre el género de las carreras. Abróchense los cinturones porque vamos a hablar de Grand Track 10. Antes de Grand Track 10, los videojuegos de carreras eran, digamos, bastante estáticos. Títulos como el Wipeout de 1972 o el Space Race de Atari de 1973 eran divertidos, pero se basaban en una pantalla fija donde los jugadores simplemente esquivaban obstáculos. La sensación de velocidad y de recorrer un circuito real era algo que solo existía en la imaginación, pero Atari, a través de su división secreta Key Games, tenía otros planes. Querían crear algo que realmente se sintiera como conducir un coche de carreras. Y así, en julio de 1974, Grand Track 10 rugió por primera vez en los salones recreativos. Fue el primer videojuego de carreras del mundo en utilizar una vista cenital, es decir, desde arriba. Y lo más importante, Annie, fue el primero en incorporar el desplazamiento de pantalla o scroll. Ya no estabas en una pantalla estática. La pista se movía a tu alrededor, creando una ilusión de movimiento y velocidad sin precedentes. Era una auténtica revolución. Imaginen la escena en T, acercas a una cabina enorme y futurista para la época. En lugar de un simple joystick, te encuentras con un volante real, una palanca de cambios con 4 marchas y pedales de acelerador y freno en el suelo. Era como sentarse en un coche de verdad. La pantalla en blanco y negro mostraba un circuito lleno de curvas y tu objetivo era simple en completar tantas vueltas como pudieras antes de que se acabara el tiempo. Cada vez que cruzabas la línea de meta, ganabas tiempo extra. Pero Grand Track 10 no era solo correr. El circuito estaba salpicado de manchas de aceite, representadas por píxeles parpadeantes. Si pasabas por encima, perdías el control del coche y empezabas a derrapar, perdiendo segundos valiosísimos. Esto añadía una capa de estrategia y habilidad que no se había visto antes. Tenías que memorizar el trazado, saber cuándo cambiar de marcha, cuándo frenar antes de una curva cerrada y cuándo acelerar a fondo en las rectas. Era un desafío adictivo. El hardware detrás de Grand Track 10 era una maravilla de la ingeniería de los 70. No usaba un microprocesador como los juegos posteriores. En su lugar, utilizaba circuitos lógicos discretos, una tecnología conocida como TTL, Trans-Steron Trace Logic. Básicamente, cada función del juego, desde el movimiento del coche hasta el contador de tiempo, estaba controlada por chips específicos soldados a la placa. Era una forma de diseñar juegos muy compleja y costosa, pero era la única manera de lograr ese scroll suave y esa jugabilidad tan avanzada para la época. Ahora, hablemos de Key Games. ¿Por qué Atari, el gigante de los videojuegos, crearía una empresa competidora? Fue una estrategia de marketing brillante. En los años 70, la mayoría de los distribuidores de máquinas recreativas solo trabajaban con una empresa por territorio. Atari quería vender más máquinas, así que crearon Key Games en secreto, dirigida por Joe Keenan, un amigo de Nolan Bushnell, el fundador de Atari. Key Games se presentaba como un rival, permitiendo a Atari colocar sus juegos en territorios donde ya tenían un distribuidor exclusivo. Era un truco genial que les permitió dominar el mercado. Grand Track 10 fue el buque insignia de Key Game, demostrando que podían competir con la propia Atarian. Pero la historia de Grand Track 10 también tiene su lado oscuro y casi catastrófico para Atari. El juego fue un éxito rotundo en los salones recreativos. A la gente le encantaba. Sin embargo, debido a un error de contabilidad, Atari fijó el precio de venta de cada máquina en $995, cuando en realidad el coste de fabricación era de $1,095. Estaban perdiendo $100 por cada unidad vendida. Se dieron cuenta del error demasiado tarde, después de haber producido un gran número de cabinas. Este fallo financiero casi lleva a Atari a la quiebra en 1974. Afortunadamente, el éxito de otros títulos y la eventual fusión oficial con Key Games les ayudaron a recuperarse. A pesar de este tropiezo económico, el impacto de Grand Track 10 fue inmenso. Marcó el estándar para todos los videojuegos de carreras que vendrían después. La vista cenital, el volante, los pedales, la palanca de cambios y sobre todo el scroll de la pantalla se convirtieron en elementos básicos del género. Juegos como Night Driver de la propia Atari, que introdujo la vista en primera persona, o el legendario Pole Position de Namco en los 80, deben su existencia al camino que Grand Track 10 asfaltó. Debido a su éxito, Atari y Key Games lanzaron varias secuelas y variaciones. Estaba Track 10, una versión sin manchas de aceite, y Track 20,
una versión para 2 jugadores en pantalla dividida. Imaginen la emoción de competir contra un amigo en la misma cabina. También hubo una versión llamada Fórmula K para el mercado japonés. La popularidad del concepto era tan grande que incluso se lanzó una versión para consolas domésticas en la Sears Tailgates, una variante del Atari 2600. Revisitar Grand Track 10 hoy en día es una lección de historia. Los gráficos son increíblemente simples, solo líneas y puntos blancos sobre un fondo negro. El sonido es un zumbido monótono del motor y un chirrido agudo al chocar, pero si te concentras, puedes sentir la genialidad de su diseño. La física del coche, aunque primitiva, se siente sorprendentemente bien. La sensación de derrapar en una mancha de aceite y luchar por recuperar el control sigue siendo tensa y emocionante. Es un recordatorio de que la jugabilidad es el rey, sin gráficos fotorrealistas ni bandas sonoras orquestales. Grand Trek 10 consiguió capturar la esencia de la competición automovilística en velocidad, riesgo y la lucha constante contra el cronómetro. Fue una obra maestra de diseño que demostró que los videojuegos podían simular experiencias del mundo real de una manera atractiva y desafiante. Así que la próxima vez que jueguen a un Forza, un Gran Turismo, un Mario Kart, recuerden al abuelo de todos ellos. Recuerden esa enorme cabina de madera Easy Volanchi sin 4G feedback, esa pantalla en blanco y negro y ese rugido de motor hecho con circuitos TTL. Recuerden a Grand Track 10, el juego que cometió un error de contabilidad casi fatal, pero que, a cambio, nos puso a todos en el carril rápido de la historia de los videojuegos de carreras. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez llegaron a jugar a Grand Track 10 o cuál fue su primer videojuego de carreras. Nos vemos en el próximo video.